Los Minnesota Timberwolves van por mal camino. Es pronto para asegurar esto porque tal vez logren revertir esta situación y en un mes podríamos estar hablando de algo totalmente diferente, pero ahora mismo están en una espiral descendente y Anthony Edwards no está contento con ello. Los Wolves eran una de esas franquicias con más expectativas, más altas, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venían la pasada temporada. Llegaron a finales de conferencia oeste, eliminando en ese camino de playoffs a equipos como por ejemplo Denver Nuggets, con un buen Karl Anthony Towns, con un buen Rudy Gobert, un buen juego colectivo con Jaden McDaniels por ejemplo, pero sobre todo con un muy buen líder, con Anthony Edwards ejerciendo como ese jugador franquicia que Minnesota esperaba de él. Sin embargo, un importante traspaso durante el training camp que envió a Karl Anthony Towns rumbo a Nueva York a cambio de Julius Randle y Donte DiVincenzo parece que ha cambiado todo, tanto para los Knicks como para Minnesota, pero en el caso de los Wolves parece que ha quitado la química y la cohesión que tenía el equipo durante la pasada temporada. De hecho, Edwards ha sido uno de los muchos jugadores frustrados por el comienzo irregular e inesperado de esta franquicia. La situación en la que está este equipo es preocupante, pero la sensación que te da es que falta una chispa para que todo el proyecto explote. Ya son 4 partidos consecutivos perdiendo y 7 de los últimos 9, y la gota que colma el vaso es el miércoles, viendo como una ventaja de 12 puntos con poco más de 7 minutos para disputar no solo se desintegraba, sino que en realidad se convertía en una derrota de 11 puntos, cortesía de una racha de 29-6 por parte de Sacramento Kings. Anthony Edwards no puede más y post partido se pronunció: hemos estado tratando de resolver esto durante todo el año. Palabras de Anthony Edwards sobre la defensa de Minnesota, que ha sido significativamente peor que la unidad de la temporada pasada. Pensábamos que la defensa era nuestra identidad y no parece ser así. Nuestra identidad en este momento, Mike Conley y yo estábamos hablando de ello. Creo que es como que somos un equipo muy blando internamente. No con el otro equipo, pero internamente somos blandos, como si no pudiéramos hablar entre nosotros. Somos solo un grupo de niños pequeños, como si estuviéramos jugando con un grupo de niños pequeños, como todos, como todo el equipo. Simplemente no podemos hablar entre nosotros y tenemos que resolverlo, porque no podemos seguir por este camino. Anthony Edwards no puede más, y estas palabras denotan cierta frustración por parte de un jugador franquicia que esperaba liderar a un equipo cuyas expectativas eran las de dar un paso al frente, dar un paso hacia adelante con respecto a la pasada temporada, que ya de por sí había sido buena tanto en playoffs como en temporada regular. A veces es difícil porque al observar a todo el mundo cada uno tiene una agenda diferente. Es como, ¿qué diablos se supone que debo decir? Estoy tratando de mejorar en ese aspecto para averiguar qué diablos decir para que todos tengan la misma agenda, porque en este momento todos tienen agendas diferentes y creo que ese es uno de los principales culpables de por qué estamos perdiendo. Como que cada uno tiene su propia agenda, supongo que su imaginación de lo que se supone que está sucediendo y lo que realmente está sucediendo. Y por si esto no fuera poco, Anthony Edwards llamó favoritos a Minnesota y ha desvelado que ese vestuario se ha estado distanciando. Esta noche parecemos los favoritos, estábamos abajo, nadie quería decir nada. Nos levantamos y todo el mundo aplaudía y se ponía a gritar. Nos volvimos abajo y nadie dijo nada. Esa es la definición de un favorito. Nosotros como equipo, incluido yo, éramos todos los favoritos esta noche. Lo peor de todo esto no es solo la frustración de Anthony Edwards, es que la frustración se está contagiando al aficionado. Un aficionado que se había hecho ilusiones durante esta temporada baja, teniendo en cuenta lo que había sido capaz de hacer su equipo la pasada campaña, sobre todo en playoffs, alcanzando esas finales de conferencia, y en esta temporada las expectativas eran muy altas, con Anthony Edwards, con Jaden McDaniels cada vez yendo a más, con Karl Anthony Towns, y de repente se llevan el primer palo de la temporada. Un traspaso que nada tiene que ver con razones deportivas sino económicas. Karl Anthony Towns es traspasado a New York Knicks a cambio de DiVincenzo y de Julius Randle, y este traspaso es un duro golpe al aficionado. Es regresar a la realidad más frustrante que te puedes imaginar. Los aficionados nos abuchean, es una locura, tío. Nos están abucheando en nuestro propio estadio. Es una falta de respeto, una locura. En cierto modo lo entiendo, todo esto es frustrante en este momento, pero parece que el detonante es un poco rápido. Contra Sacramento, Anthony Edwards ha vuelto a ser el mejor de su equipo con 29 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero después de un comienzo de 5 de 5, encestó solo 4 de 19 el resto del partido. Uno de sus errores fue un desaconsejado triple con step back cuando los Wolves ganaban 10 puntos en el cuarto, y esto permitió que Keon Ellis se desmarcara fácilmente e iniciara la remontada de Sacramento Kings. Y en estas declaraciones donde Edwards ha dado un toque de atención al vestuario y al juego de Minnesota, también se ha asegurado de criticar su propio juego. Voy a dejarme esta victoria a mí, hicimos todas las jugadas correctas, si soy el jugador tengo que hacer esos tiros en la recta final, fallé un par de lanzamientos y ellos acertaron, así que voy a dejar
reflejar esta victoria. Minnesota ha comenzado una serie de 4 partidos en casa con 2 derrotas ante Houston Rockets y Sacramento Kings, que incluyeron una defensa mediocre y colapsos evidentes por parte del equipo en el último cuarto. No jugarán el Día de Acción de Gracias y luego recibirán a Los Ángeles Clippers el viernes. Pero ¿por qué Minnesota es un equipo blando? ¿Por qué ha empeorado tanto? ¿Por qué traspasaron a Karl Anthony Towns? ¿Por qué eligieron a Towns y no a otro equipo? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando con Julius Randle? Desde que se supo la noticia de que Minnesota traspasaba a Karl Anthony Towns rumbo a los Knicks a cambio de Julius Randle y Donte DiVincenzo, todo el mundo sabía internamente que Minnesota había dado un paso atrás como proyecto y como equipo. Los Wolves decidieron retener a Naz Reid y a Jaden McDaniels, quienes probablemente hubieran sido traspasados en el futuro debido a las limitaciones del tope salarial. Naz Reid, asegurado con un contrato de 3 años por valor de 42 millones en 2023, ha sido un sexto hombre increíble, mientras que McDaniels, con su extensión de 136 millones de dólares en la misma temporada baja, continúa mostrando habilidades defensivas de élite. Pero ninguno de estos jugadores te ofrecen lo que te daba Karl Anthony Towns, esa ofensiva, esa versatilidad que a día de hoy sí que ofrece a New York Knicks. El problema de Karl Anthony Towns son esos defectos defensivos, y por esta razón Minnesota realizó ese traspaso por Rudy Gobert, un pívot más corte defensivo que ofensivo, que se encargaría de tapar y de ocultar esos defectos defensivos que tenía Towns. Pero Rudy Gobert no te aporta ese ataque que te daba Towns, ni Naz Reid, ni Jaden McDaniels. Para empezar, Minnesota en ataque ha perdido mucho. Estamos hablando de un equipo que ahora mismo está 12º en conferencia oeste, con un récord de 8 victorias y 10 derrotas, contando la última contra Sacramento Kings, mientras que New York Knicks ocupa el puesto número 4 en la conferencia este con un récord de 10 victorias y 8 derrotas. Y lo más grave de todo esto es que parece que la decisión se tomó por razones financieras y no por deportivas. Esta decisión a día de hoy no se ha traducido en éxitos en la cancha, y esto frustra aún más, como frustra el saber que han roto con una pareja que estaba a punto de despegar, una gran dupla formada por Towns y por Anthony Edwards. Cuando Edwards llegó a Minnesota, parecía que los Timberwolves finalmente tenían a su jugador estrella, y juntarlo con Towns hizo que todo funcionara. Estos dos no solo coexistieron en la cancha, sino que prosperaron juntos. En las 3 postemporadas consecutivas a las que llevaron al equipo, su química en la cancha era innegable, y su vínculo fuera de ella solo los hizo mejores como pareja. La temporada pasada, Edwards tomó oficialmente el timón del equipo como el máximo anotador de la franquicia, y Towns no se limitó a hacerse a un lado, sino que se inclinó hacia su papel como la segunda opción definitiva, como la segunda espada. Los números los respaldan, de hecho. Cuando estaban juntos en cancha, los Wolves tuvieron una valoración neta de más 8,9, la mejor de cualquier dupla en plantilla y la tercera combinación más utilizada. Edwards cortaba hacia canasta con su característica explosividad, mientras Karl Anthony Towns abría la cancha con sus tiros de 3 puntos, obligando a las defensas a tomar decisiones imposibles. Era ese tipo de golpe doble en torno al cual se armaba el equipo. Pero ahora las cosas son muy diferentes. En ataque, Minnesota ha empeorado drásticamente, porque la alineación luce atascada en cada partido. Julius Randle y Rudy Gobert obstruyen la pintura, y esto hace que Minnesota tenga que tirar más de Anthony Edwards. Edwards ha tenido que anotar 11,1 triples por partido, la cifra más alta de su carrera. Los está anotando con un tremendo 42%, pero no es así como domina. Edwards está en su mejor momento atacando el aro, no conformándose solo con triples, porque no hay otro lugar al que ir, y sin Towns para abrir la cancha, los Wolves están perdiendo ese equilibrio ofensivo, y Edwards se está viendo obligado a adaptarse de una manera que parece más supervivencia que evolución. Julius Randle no es Karl Anthony Towns, y no es esa segunda espada que Minnesota tenía con el dominicano juntándola con Anthony Edwards, pero lo más preocupante aún es que en defensa han empeorado también. Utilizando las estadísticas, podemos ver que las alineaciones en las que Randle y Gobert están en cancha registran una calificación ofensiva de 114,4 y una calificación defensiva de 113, junto con un más menos de más 1,4. Para aquellos que no están familiarizados con esta estadística, una alta calificación ofensiva indica un buen desempeño, mientras que pasa lo mismo, en cierto modo, con la calificación defensiva baja. Si observamos otras parejas, Randle y Naz Reid han registrado una calificación ofensiva de 119,8 y una pésima calificación defensiva de 124,1, junto con un más menos de menos 4,4. Estadísticamente, Naz
Nash Reed y Rudy Gobert han sido la mejor pareja general de los Wolves, registrando una calificación ofensiva de 111 y una defensiva de 105, con un más menos de más 6,6. Esto nos indica que Randle ha tenido serias dificultades en defensa, lo que coincide con lo que hemos estado viendo en la cancha. Por supuesto, se trata de un hecho preocupante, no es algo que no pueda corregirse, pero Minnesota ha ido hacia atrás en todos los sentidos con Julius Randle, tanto en ataque como en defensa. Y esto nos lleva a la clara pregunta de por qué Minnesota cambió exactamente lo que mejor funcionaba en el equipo. Siendo realistas, prescindir de Karl Anthony Towns tan pronto después de una carrera en playoffs tan profunda, llegando incluso a alcanzar las finales de Conferencia Oeste, parece una decisión apresurada. Su contrato de 220,4 millones de dólares es enorme, pero ¿Towns realmente era el problema? Rudy Gobert, por otro lado, ha sido inadaptado desde el principio, no es un jugador que realmente sea tan productivo como Karl Anthony Towns en su etapa con Wolves. Desde que llegó en la 2022-2023, Gobert ha tenido problemas para justificar su salario de 40 millones de dólares. Sus números, 11,4 rebotes y 10,6 puntos por partido, son sólidos, pero no son números que no se puedan encontrar a la mitad de precio. Por ejemplo, Capela en Atlanta produce a un nivel similar con un contrato de 22 millones de dólares que expira. El problema más importante son los efectos de Gobert que pueden cambiar el partido. En playoffs, cuando la versatilidad defensiva es lo que más importa, la negativa de Gobert o su incapacidad para defender fuera de la pintura han sido un gran problema. Luka Doncic y Dallas Mavericks lo expusieron de manera brutal, lo obligaron a salir de su zona de confort y lo volvieron ineficaz. Cambiar a Gobert por un center defensivo más adaptable parecía la decisión lógica, pero su contrato y su limitado juego ofensivo hicieron que esa venta fuera casi imposible. En cambio, los Wolves traspasaron a Towns y trajeron a Randle y DiVincenzo. En el papel, los 21,8 puntos y 6,6 rebotes por partido de Julius parecen buenos, pero su adaptación al lado de Gobert ha sido nada menos que incómoda. Y luego está DiVincenzo, que se suponía que iba a aportar profundidad y energía al equipo y en cambio está teniendo grandes dificultades, con un promedio de apenas 9,2 puntos por partido y un 35,1% en lanzamientos. Está lejos de ser ese colaborador fiable que necesitaban los Wolves a cambio de traspasar a una de sus piedras angulares. Y el momento en el que se ha producido este movimiento es lo que más duele. Justo en el momento en el que parecía que Minnesota estaba preparado para algo más grande. Nash Reed y McDaniels tienen talento, pero son jóvenes, están en desarrollo y es probable que a nivel ofensivo no te lleguen a ofrecer nunca lo que daba Towns a Minnesota. Reed está promediando 14,1 puntos por partido, 5,2 rebotes, 1,5 asistencias y con un 49,1% en tiros de campo, mientras que McDaniels promedia 10,8 puntos, 3,9 rebotes y 1,8 asistencias por partido con un 44% en tiros de campo. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Presiones financieras sobre Minnesota, la necesidad de estar tras la segunda línea en la NBA. Ya sabéis que la NBA se va a volver mucho más estricta económicamente hablando, pero Rudy Gobert era un traspaso realizado como consecuencia de contar en plantilla con Karl Anthony Towns. Si no tienes a Towns, ¿para qué necesitas a Rudy Gobert? El francés llegó a Minnesota para ocultar esos defectos defensivos que tenía Karl Anthony Towns. Si tú traspasas a Towns y a día de hoy no le tienes, no te sirve Rudy Gobert, porque esa función ya no la tiene que cubrir. Pero los problemas no terminan ahí para Minnesota, porque los equipos de segunda línea pierden el acceso a las excepciones de traspaso, no pueden fichar jugadores de mercado de buyouts y no pueden usar la excepción de nivel medio pagada por los contribuyentes, que suele ser un salvavidas para los contenders que necesitan talento asequible. El asunto es el siguiente: tenías una de las mejores duplas de toda la NBA, con los roles bien definidos. Anthony Edwards había asumido ser el jugador franquicia y Karl Anthony Towns había abrazado ese papel de segunda espada después de ser el jugador franquicia antes de la llegada de Ant-Man. Habían aceptado sus roles, la cosa funcionaba y coexistían en cancha. La cosa iba bien, simplemente Minnesota tenía que construir alrededor de esta dupla. Lo que parece es que se han pegado un tiro en el pie, han entrado en un callejón sin salida y ahora, en vez de ser un equipo con esas expectativas altas de hacer una carrera mucho más profunda en playoffs, de llegar a unas hipotéticas finales, pelear por unas finales de Conferencia Oeste, están peleando por entrar en playoffs vía play-in, ni siquiera playoffs directos. Esto es lo que realmente preocupa en Minnesota y es lo que realmente frustra a un Anthony Edwards que llama hablando a su equipo y que también frustra a una afición que se esperaba mucho más de su franquicia. Y vosotros que me estáis viendo, ¿qué creéis que pasa en Minnesota? ¿El problema proviene de este traspaso de Towns por Randle y donde DiVincenzo proviene de la figura concreta de Randle y esa incapacidad de coexistir en cancha con Rudy Gobert? ¿Creéis que cuando termine la temporada la situación
situación va a ser revertida, va a ser solucionada por los Wolves de Anthony Edwards? Y sobre todo, ¿estáis de acuerdo con que son blandos, como ha dicho Ant-Man? Lo que penséis y lo que opinéis, cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo y si no también reventar el botón de likes y suscribiros, me ayudáis mucho y la familia crece muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. ¡Chao!